diapositiva número 7. Ya un minutito, ahorita les comparto pantalla. Como saben, cualquier pregunta, cualquier duda en el transcurso de la explicación de la disertación, ustedes pueden interrumpir sin ningún problema. Ya, en un ratito entonces les voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, según mis apuntes, a ver, ustedes me van a corregir. Yo ya tenía que estar, me toca avanzar esta parte, ¿no? Hemos hablado todo de lo que es la pérdida dental, hemos hablado de erosión, abrasión, afracción, todos estos términos que ya los hemos conocido en la anterior clase. Ya entonces yo lo tengo anotado así, pero que no me esté confundiendo. De todos modos, me avisan nomás. Ahora me tocaría avanzar acerca de las anomalías de la posición dental, ¿no ve? Todo esto, las heterotopías dentales. Antes de empezar el tema, no sé si ya les he hecho las preguntas. ¿Les hice las preguntas a ustedes? Todavía. Adelante, a ver, tengo que hacer preguntas. Ya les estamos dictando a los diferentes grupos sus preguntas. A ustedes creo que también les he dictado ya las preguntas. A ver, ¿quién me puede aclarar? Ya les he dicho las preguntas para responder al final del tema. Hola, hola. No, Creo que aún no ha dictado, doctor. No ha dictado todavía, doctor. No. Todavía no dictó, No. doctor. Les dictamos las preguntas. Ya, correcto. Les dictamos las preguntas entonces. Les dictamos las preguntas para que ustedes se anoten. Primera pregunta. ¿Qué utilidad tiene la carta dental? ¿Qué utilidad tiene la carta dental? Segunda pregunta. ¿Qué son las pruebas de la vitalidad pulpar? Cite 3 ejemplos. Tercera pregunta. ¿Qué patologías se da con la prueba dental? Siguiente pregunta. doctor, ¿Qué ¿podría otras repetir, por pruebas favor? semiológicas? Y a la número 3 te repito. ¿Qué patologías se identifican con la prueba de la transiluminación dental? Cuarta pregunta. Explique o pruebas de la semiología odontológica. Quinta pregunta. ¿Qué
clasifique las alteraciones de la mala oclusión en forma topográfica. Se pregunta, ¿qué se entiende por diversión y conversión según la clasificación de la dirección de Licher? Nuevamente, ¿qué se entiende por diversión y conversión según la clasificación de la dirección o de las anomalías de la dirección de Licher? ¿Qué entendemos? Séptima pregunta. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por concusión y luxación dental? ¿Qué entendemos por concusión, luxación dental? ¿Está todo bien? Y séptima pregunta, y octava pregunta, ¿qué son las transposiciones recíprocas? ¿Qué son las transposiciones recíprocas? Muy bien. No sé si me han captado bien. Muy bien. 8 preguntas que al final de la temática lo vamos a responder. ¿Está todo bien? ¿Me he escuchado? Correcto. Comenzamos entonces. Bueno, entonces dice, nosotros ya hemos entrado a clasificar las anomalías de la dirección. Espero que esté bien ubicado. Ya me avisan nomás. En las anomalías de la dirección nosotros hablamos de las heterotopías dentales, que son llamadas las malas posiciones dentales. El análisis que se hace en esta parte es un análisis tanto individual, como colectivo. ¿Qué significa aquello? Que voy a clasificarlo diente por diente y también en forma colectiva, ¿no? Porque yo tengo que determinar qué tipo de oclusión tiene el paciente según la clasificación topográfica. Bueno, vimos que las anomalías de la dirección se clasifican en migración, cuando un diente no está ocupando el alveolo, no está ocupando el hueso alveolar, o si tiene el reborde alveolar. Anomalías de dirección, cuando un diente se inclina a uno o a otro lugar, pero está ocupando su alveolo. Las anomalías de inversión son dientes que están invertidos, y las transposiciones son cuando un diente ocupa el lugar de otro diente. Y las anomalías o heterotopías son los diferentes teratoquistes, tumores que se presentan en otros lados que no sea la cavidad bucal, donde se puede encontrar piezas. A eso llamamos entonces nosotros las anomalías de la dirección de las heterotopías dentales. No sé, creo que no me están pudiendo escuchar. Un minutito. Por favor, me piden. Un minutito, un minutito. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Continuamos. Ahora, este señor Licher es el primero, uno de los primeros, que comienza a clasificar las anomalías de la dirección dental en forma individual de cada diente. Y él habló del término versión, o sea, versión todo diente que se inclina a uno o a otro lugar. Habló del término anteroversión o vestibuloversión, todo diente que esté inclinado hacia adelante o hacia vestibular. Retroversión, inclinado hacia atrás
hacia el lingual o hacia palatino, o sea, palatoversión, ¿no? Y el término lateroversión, hablando de estos términos: mesioversión, distoversión, conversión, diversión y paraleloversión. Mesioversión no hay problema, es un diente que está inclinado hacia mesiano. Distoversión es un diente que está inclinado hacia distal. Un diente en conversión es cuando un diente confluye por las coronas hacia la línea media o también hacia el diente vecino. En este caso, por ejemplo, tenemos el término llamado conversión. Las raíces están divergentes, pero las coronas están convergentes. A eso que se llama conversión. Pero ¿qué tal si fuera al revés? En este caso, las raíces están hacia la línea media y los dientes están separados en la línea media. A eso se llama diversión. Entonces, espero que me hayan comprendido. Y el término paraleloversión son dos dientes que, aunque están paralelos, no están en buena posición porque forman un diastema o un espacio que debiera estar ocupado por ellos. Entonces, a eso llamamos como paraleloversión. Llamamos giroversión o torsiversión a todo diente que está rotado en su propio eje. Infra y supra: infra incluido, semi-erupcionado, y supra más erupcionado de lo normal. Transversión: un diente que ocupa el lugar de otro. Axioversión es cuando un diente está alterado de su plano axial, está inclinado, ¿no?, de su plano axial. Y perversión a todo diente que no ha erupcionado y está incluido dentro de la estructura ósea. Entonces, a eso llamamos nosotros las anomalías individuales de la dirección dental. Llamamos transposición a todo diente que ocupa el lugar de otro, pudiendo ser recíproca cuando el uno ocupa el lugar del otro, y no recíproca cuando ambos no llegan a ocupar el lugar del que le debieran ocupar, ¿no ve? Los ejemplos más claros son entre el canino y el incisivo lateral. Otro ejemplo muy común es entre el primer premolar y el canino. Entonces, vamos a ver si ambos se van a ubicar exactamente. He visto casos donde el premolar está totalmente en la posición del canino y el canino está en el lugar del premolar. Entonces, eso se llama transposición recíproca. Recíproca. Y si no existiera ese detalle de ocupar el lugar del otro, es no recíproca. Muy bien. Tenemos el término inversión, que son todos dientes que han erupcionado, que quieren erupcionar en forma invertida. Y uno de los dientes que más malas posiciones tiene, hemos dado la clasificación de Winter, yo sé que se acuerdan, es el tercer molar inferior. Es un diente que tiene muchas posiciones. ¿No ve? Como les dije, rara vez he visto este caso, ¿no? Rara vez. Nunca he podido hacer una cirugía de este tercer molar invertido. Bueno, hacemos cirugía, pero no me ha llegado uno de estos, ¿no? Seguramente será un reto interesante poder extraerlo. Lógicamente, tratando de que la extracción sea lo más sencilla, lo más rápida y lo menos traumática posible, que es lo que hacemos los odontólogos, ¿ve? Muy bien. Y las heterotopías por génesis son estos tumores o quistes que aparecen en otros lugares. ¿Dónde son los que han aparecido? Nos dicen que ha habido en el esófago, hablan del estómago, hablan de los intestinos y hablan del útero también. Estos quistes que se llaman teratoquistes, quistes dermoides, ¿no? Estos quistes que tienen en su contenido la capa germinativa ectodérmica. No quiere decir que un diente que ha aparecido en ese quiste tenía que estar en boca, ¿no? Todo lo contrario, es un tejido nuevo, ¿no? Es un tejido adicional. Es por eso que se han formado estos elementos, que la mayoría de los dientes son irregulares. Entonces, es muy difícil que un diente, no va a ocurrir que ese diente va a salir en el quiste, eso no ocurre, dijimos ya. Muy bien,
Hablamos de las anomalías de la dirección y la posición dental. Hemos hablado de muchos términos que suceden en las arcadas de los pezones. Dijimos el término como prognatismo, retrognatismo, mordida cerrada con la inclinación de los dientes, esta, que es muy común. Diastemas mediales, mordidas abiertas, relación anormal entre los tamaños de los maxilares muchas veces, ¿no? Los pacientes nos vienen a lo revés. Tenemos que colocar un expansor en la mandíbula, que seguramente lo conocen o algo han oído hablar, porque ahora vivimos en un mundo de la información, ¿no? Lo que no entiendas, entras al internet y ya entiendes. ¿No ve? Se llama Hydrax el aparato, Hydrax, para expandir los maxilares. Tenemos también las mordidas abiertas. Entonces, todos estos nos van a venir en forma constante al consultorio, ¿no? Es mucho la cantidad de personas que tienen las malas posiciones y que nosotros tenemos que discernir. Hay casos que a veces se necesita mucho conocimiento, un especialista que lo pueda solucionar o tratar. Pero algunas cosas muy simples, como algún alineamiento, bueno, un odontólogo general a veces lo hace, ¿no? Muy bien, por ejemplo, este caso. De seguro, el caso, por lo que vemos, su tipo de mordida invertida debe ser quirúrgico. Muchos de los casos no los solucionamos, dijimos, con una ortodoncia. Pero me pueden decir, doctor, pero existe el término, pues, camuflaje. Sí, pero es poco, ¿no? No se hace en gran proporción en los dientes. Es más o menos más el camuflaje, ¿no? En grandes casos no podemos camuflar. Entonces los tratamientos se llaman cirugías ortognáticas. Muy bien, aquí tenemos las malas oclusión en forma topográfica. La primera son anteroposteriores sagitales. Esta es clasificada por un autor que lo conocemos, Edward Ange, en 1890 y tantos. Él ha clasificado esta forma de mala oclusión. Siempre debemos hablar de mala oclusión. La mala oclusión se clasifica en 3. 1, 2 y 3. Llamando a esta neutro, llamando a esta visto y llamando a esta mistio. ¿No ven? Entonces, nosotros vamos más adelante lo que son las llaves de oclusión. Pero estoy seguro que ustedes ya han vencido o ya habrán llevado, no sé, la materia de oclusión. Y ahí, pues, ustedes tienen toda esta información también. Entonces, va a ser un recuerdo. Aparte de eso, tenemos las transversales, estas, donde hay una anomalía en el crecimiento de la mandíbula, ¿no? En vez de estar hacia afuera, está hacia adentro, por muchos factores. Porque dijimos que las enfermedades son multifactoriales. Entonces se presentan este tipo de mordillas cruzadas, ¿no? Cruzadas. Nosotros tenemos que expandir maxilares. Este resulta un poquito más complicado por lo que veo, ¿no? Por el hecho de que yo tengo que colocar algún elemento que sostenga todos esos dientes para expandir esto, ¿no? Entonces ese cuidado hay que tener. Y las demás se llaman verticales longitudinales. Hablamos de las profundas, como esto, que muchas personas que lo tienen, es hereditario, pero también puede ser consecuencia tal vez de una curva de Spee plana. Yo sé que ustedes conocen cuál es la curva de Spee. Conocen, ¿no? Ya lo vamos a hablar, pero de todos modos, porque les damos muchas términos que ya lo conocemos aquí. También puede ser una extracción prematura de los primeros molares. He tenido una pacientita que había perdido sus 4 primeros molares, ya cuando teníamos 13, 14 años, desarrolló mordida profunda. Porque el primer molar, que es el que erupciona entre los 6 a los 7 años de vida, es confundido a veces con un diente temporal, con ese problema. Muy bien, espero que me hayan comprendido. Dijimos que para que la oclusión sea correcta, no solamente tienes que ver que los dientes estén en buena posición, cada uno ocluyendo con la fosa, el surco que debiera ser lo ideal. Pero dijimos que la oclusión ideal en la naturaleza casi no existe. Se torna imaginaria. O sea, la mayoría de las personas no lo tienen. Me van a decir yo, pero no tengo problema de oclusión. Pero había que ver que sí.
La mayoría tenemos una oclusión funcional. Hasta que hayamos perdido una pieza dentaria ya no tenemos una oclusión ideal. O que nuestros terceros molares estén en mala posición, ya no tenemos una oclusión ideal. Esa relación íntima, inclinados, oclusales, entre los arcadas, generalmente no se presenta mucho. No tendría esa idealidad, no se presenta mucho. Debe ir acompañado además de una buena salud periodontal, que es el siguiente tema que vamos a exponer. Estructuras óseo-alveolares buenas. Crecimiento armónico de los huesos. O sea, no puedo tener un descrecimiento, una alteración del crecimiento de los huesos. Apropiado funcionamiento. Y un equilibrio neuromuscular que tiene que existir. Entonces, todo eso analizaremos en nuestros pacientes. Todo eso veremos en nuestros pacientes. Entonces, nosotros hablamos ya aquí un poquito acerca de lo que es la ATM. En el momento que nosotros hacemos oclusión, el cóndilo tiene que ocupar el lugar más retrusivo de la cavidad adenoidea. Esto vamos a ver cuando exista una oclusión muy íntima entre todos los planos y puntos de contactos. Todo debe ocluir en su lugar sin presiones excesivas, en relación céntrica, la sínfisis ubicada al centro, que todo esté en media sagital. Entonces a eso nosotros vamos a llamar la oclusión ideal, ¿no? Como dijimos, para la oclusión un factor importante es el apropiado funcionamiento de la ATM. La ATM comienza a tener factores patológicos cuando las personas pierden todos sus dientes o van perdiendo paulatinamente muchos dientes. Es lo que ocurre. Por eso, nosotros cuando vamos a reponer una dentadura al paciente, tenemos que tomar dimensiones de verticalidad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos pensar acerca de la oclusión? Para que yo sepa que mi paciente está en regla, hablamos de 7 llaves de la oclusión, que yo sé que ustedes conocen. Son sencillas. Simplemente se habla de la primera, que dice que la línea media de ambas arcadas tiene que coincidir. Entonces ya es una regla. Yo no puedo tener a la derecha ni a la izquierda. Y a veces sí, hay esos desniveles, ¿no? En algunos pacientes no notorios. Hay pacientes que les solucionamos su oclusión y a veces tenemos que hacer una extracción compensatoria. Entonces ya no vamos a alcanzar línea media. La línea media más importante es la línea media de arriba, por ejemplo. Cuando sonríes, muestras tu línea media de arriba. En cambio, la línea media de abajo, aunque es importante, raras veces establece una estética. Es por eso que en ortodoncia, al menos algunas veces, no quedamos en línea media abajo. Pero como de lugar tendríamos que alcanzar una línea media superior. Lo que no resulta tan fácil a veces, ¿no? Porque mover los dientes en ese sentido de horizontalidad se hace complicado. Pero tenemos que lograrlo. Segunda regla. Todos los dientes deben tener 2 antagonistas, excepto los incisivos centrales inferiores y los terceros molares superiores. Y eso es verdad, todos, excepto estos, ¿no? Que solo ocluyen con el incisivo superior y este que solo ocluye con el tercer molar. Pero todos los demás ocluyen en 2. En 2. Todos los dientes deben tener 2 puntos de contacto, tanto hacia mesial y distal, excepto el tercer molar, que no tiene un contacto distal. Entonces ya tenemos 3 reglas ahí que debemos ver en nuestro paciente. La arcada superior siempre va a ser más grande que la arcada inferior, en todo sentido, en todo sentido. Eso tiene que ocurrir para que nosotros estudiemos lo que es el overbite y el overjet. 2 términos que ya los conocemos y que siempre estamos analizando en el paciente porque nos va a favorecer para poder ver que la oclusión esté correcta. Entonces, debemos verificar su overbite y su overjet. Debemos verificar la curva de Spee como tercera regla. Esta es la curva de Spee. Esa línea doblada hacia abajo
por donde deben pasar los dientes. Generalmente, si colocamos una regla, debe tener 2 milímetros de separación entre el plano recto y la curva de espina. Entonces, eso es lo que hacemos. Sabemos nosotros que el overbite es la mordida vertical. Es cuánto cruzan los dientes. ¿Cuánto cruzan? ¿Qué debiera ser una parte de la corona inferior nada más? En muchos casos, algunos pacientes tienen mordidas profundas y esto pues cruza mucho más de lo demás, mucho más de la corona inferior. Hay situaciones donde los dientes inferiores pueden chocar con el borde palatino de las piezas dentarias superiores. Entonces es un problema. Muchas personas pueden tener mordida abierta, entonces no tuvieran overbite. Overjet es la distancia horizontal que existe, la separación que existe entre los incisivos centrales y los incisivos centrales inferiores. Eso casi no debe ser nada, está totalmente unido. Pero hay situaciones donde no se va a cumplir tampoco el overjet porque la distancia entre la cara palatina de los incisivos superiores y la cara vestibular de los incisivos inferiores está aumentada. No cumpliría también la regla número 4. Regla número 5, la llave de oclusión de Angle, ya conocida por ustedes, ¿no? Ya conocemos. Esta llave de oclusión de Angle me va a servir a mí para poder ver si mi paciente está en neutro, en disto o en vestíbulo, o en neutro, disto o mesioclusión. Si mi paciente es clase 1, clase 2 y clase 3. Esta llave se la ve en la relación molar y nos determina una línea quebrada hacia inferior. Esa oclusión se debe repetir tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo. Algunas veces, algunos pacientes nos vienen clase 1 el lado derecho, pero el lado izquierdo puede ser clase 2. Puede ser, puede ser. Algunas veces sucede que el paciente tiene llave de oclusión clase 1, pero adelante es clase 2. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Entonces nos ve las diferentes opciones que tiene. Siempre tomamos como parámetro principal la llave de oclusión de Angle en los primeros molares, que tiene su regla. En el caso de no haber, o al final de cuentas, para saber exactamente qué tipo de oclusión tiene el paciente, nos vamos a la llave canina. El canino superior debe encajar su vertiente mesial con la vertiente distal del canino, su vertiente distal con la vertiente mesial del primer molar. Y ahí, cuando hacemos ortodoncia, aquí tenemos que llegar. Mientras está haciendo la ortodoncia, ya tiene que lograr que estas partes se vayan cerrando. Si en el caso usted ha logrado un alineamiento muy bueno y no ha ocluido, olvídese, va a recidivar y mucho. Va a recidivar. Tiene que lograr. Esa es la parte más difícil de la ortodoncia. Alinear y nivelar los dientes, todo el mundo lo hace. Ocluirlos, esa es la parte complicada. Porque es como piezas de rompecabezas colocadas, ¿no? Que cada uno ocluye exactamente. En algunos pacientes es muy fácil, en otros es más difícil. Si no tuviera yo la llave canina por alguna circunstancia, me puedo basar en la llave incisiva también, lo puedo hacer. Entonces, todo esto me ayudará a mí a determinar la llave de oclusión de Angle que me servirá a mí para clasificar las alteraciones en sentido sagital o antero-posterior descritas por el autor Edward Angle. Listo, nada más. Después tenemos una línea que vamos a trazar. Una línea. Una línea imaginaria que trazamos. Esta línea imaginaria debe unirse en el momento de la oclusión. Espero que me entiendan. La línea imaginaria superior va a pasar por el símbolo de los incisivos anteriores, superiores, por la fosa central
de primeros premolares y segundos premolares, y por la fosa central de primeros molares, segundos premolares y terceros molares. La fosa central en la parte cruzal de la cara. Esta línea también debe pasar por los bordes incisales de incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, molares, terceros molares y terceros molares. Esa línea debe pasar por las cúspides. Al unir esa línea, al morder el paciente, esa línea tiene que tener una concordancia. Tiene que ser constante, uniforme, continua y céntrica. 7 reglas. Ahora veremos si la cumplimos con los pacientes. Algunas veces mi paciente no tiene nada, pero lo vamos a encontrar. Por eso les digo que yo no les pido una patología en su paciente, en sus prácticas que están haciendo. Pero seguramente vamos a encontrar algo, ¿no? Bueno, algunas de esas patologías puede ser que no necesiten un tratamiento, porque nosotros tenemos una oclusión funcional. Pero vamos a ver cómo nos va en el análisis que hagamos a nuestros pacientes y que ustedes ya su paciente ya están llenando sus anamnesis primero. Muy bien. Los problemas que pueden surgir a nivel de la oclusión nos van a dar diferentes alteraciones, no solamente locales, porque una persona que tiene los dientes apiñados no va a querer sonreír. Tal vez va a tener problemas en la masticación. Tal vez se le va a escapar aire o no va a poder hablar normal. Pues una persona que tenga una mordida abierta tal vez va a tener un problema fonético, ¿no? Una persona que tenga dientes apiñados, que en vez de tener un punto de contacto, si estén muy apiñados, los es más difícil cepillarse. Caries. Esa zona con caries nos provoca ¿qué? Enfermedades periodontal. Entonces son unos factores locales que va a provocar la mala oclusión. Otra cosa que provoca la mala oclusión son las alteraciones proximales, musculares, del ATM y neurálgicas, dolores, molestias. Y también alteraciones generales, como estéticas, psíquicas y digestivas. Algunos pacientes no se van a sentir muy bien con su estética que tengan. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos que analizar y reponer estos dientes, y es un reto cada uno de los tratamientos, ¿no? Es un reto para cada uno de nosotros, y como les decía, realmente colocar exacto la posición de los dientes. Entonces, eso es lo más difícil que les decía. Y aquí les doy la clasificación actual de las anomalías dentales de la Federación Dental Internacional. Lo mismo que hemos avanzado, lo mismo en realidad. Anomalías del tamaño de los maxilares, anomalías de la relación de los maxilares respecto a la base del cráneo, que lo vamos a analizar más adelante. Esto es importante que ustedes sepan. Muchos estudios nos determinan la mala oclusión dental según los dientes. Clase 1, clase 2, clase 3, resalten sobre mordidas, mordidas abiertas. Pero nosotros tenemos que utilizar también un análisis, que es el análisis craniométrico, craniometría, para poder determinar si mi paciente es prognático, retrognático, o existe algún otro tipo de alteraciones como anterorotación, posterorotación de la mandíbula. Ya lo vamos a analizar. Cuando hemos analizado cara, hemos hablado del crecimiento mandibular. No sé si se acuerdan. ¿En qué consistía entender el crecimiento mandibular? Saber si la mandíbula estaba creciendo hacia adelante según las agujas del reloj, o hacia atrás en contra de las agujas del reloj. Entonces, eso nos da la posibilidad, uno, de tener una mala oclusión clase 2 o clase 3. O al final de cuentas, tener una mordida profunda. Una mordida profunda que nos podía dar un tipo de perfil cóncavo. Ya eso ¿no ve? Entonces, eso es lo que nos va a dar nuestros pacientes. Angle, aquí está el angle. Mire. Esto se sigue utilizando y se va a seguir utilizando mucho tiempo. Porque es la clasificación de angle. Y al final de cuentas, aunque seguramente trató de nuevamente clasificarla, pero se la sigue utilizando. En la materia de semiología estomatológica,
Ya si explicamos solamente lo inicial. Ustedes me tienen que sacar si su paciente es clase 1, clase 2 o clase 3. No me voy mucho a decir clase 1, subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, que es un poquito más complejo y van a tener tiempo de aprenderlo cuando estén llevando ortodoncia 1 y ortodoncia 2. Igual, la relación clase 2 es la más fácil. Simplemente la clase 1 es cuando los dientes están hacia adelante y la clase 2 es cuando estos dientes se han inclinado hacia atrás, dándole seguramente una mordida profunda. La clase 3, que sería esta relación, igual tienes 3 subtipos. No lo analizamos mucho. Como decimos, seguramente en ortodoncia ustedes lo analizarán. No queremos complicarles más. Estamos hablando de las generalidades, ya tenemos mucha información que están aprendiendo y que tienen que ir desarrollándolos en su diagnóstico. Esta es, ¿no ven? Muy bien. Hace rato les dije que no simplemente los dientes están en mala posición. Algunas veces está en mala posición los huesos del paciente. O sea, que tendría que ser una alteración de los huesos, de la estructura ósea del paciente. Y como les dije hace rato, podemos tener una clase 1, pero tener un apiñamiento anterior. O podemos tener una clase 1 y tener algún problema de clase 2 o clase 3 anterior. Puede suceder. Es por eso que nuestras bases son molar, canino e incisivo. Ahí vamos a determinar. Entonces, la clase 2, que ya la conocemos, estas mordiditas abiertas que tenemos en nuestro paciente, clase 2, subdivisión 1, y esta es la subdivisión 1, ¿no? Clase 2, subdivisión 1. Como dijimos, así. Común también. Estos pacientes respiradores bucales, con mal hábito, succión digital, respiración atípica, que lo vamos a analizar también. Tenemos que saber qué es respiración típica y atípica, pero no nos adelantemos, lo vamos a ver más adelante. Tenemos que entender qué es lo de declusión típica y atípica, lo vamos a entender más adelante, porque estas van a provocar esas malas posiciones. Y la clase 2, subdivisión, esta, común, lo he visto en muchos pacientes. Y algunas veces, ¿qué es lo que pasa? Estéticamente se ve mal, ¿no? En muchos pacientes no les gusta. Entonces hay que levantar mordida, hay que ver qué hacer, hay que hacer un análisis muy bueno para darle el tratamiento correcto. Y la clase 3, estos pacientitos, ¿no? Estos pacientitos caucajititas, que algunos no son muy perceptibles y en otros son bastante perceptibles. Por favor, chicos, por favor, un minutito. Tengo una llamada. Bueno, chicos, espero que van a disculpar. Entonces, la clase 3 de Angle que conocemos, y como les dije, hay subdivisiones, pero no nos queremos meter mucho a eso porque nos va a dar problemas. Comenzamos los análisis clínicos. En el caso de poder tener un paciente que tiene alteraciones a nivel de sus dientes y de sus maxilares, el diagnóstico primero siempre es clínico. Yo hago un diagnóstico clínico, anoto todo lo que el paciente pueda tener en sus desviaciones de sus dientes. Después tengo que acompañar mi estudio con un estudio de modelos y acompañar mi trabajo con un estudio radiográfico. Generalmente pedimos dos radiografías, una que se llama ortopantografía y otra que se llama cefálica lateral, que les voy a mostrar más adelante. Algunas veces pedimos algunos otros tipos de radiografías,
¿Cómo son las radiografías carpales? Son radiografías que se toman de la muñeca de los pacientes, uno, para determinar si su crecimiento óseo ha concluido o falta. Si nos dicen, doctor, quiero que usted le expanda sus huesos a mi paciente, y la paciente ya tiene 15, 16 años, ya no se puede. Ya no. Entonces tiene que ser más antes, uno, en las personas podemos ver según su radiografía carpal. Entonces eso es lo que nos va a ayudar en los diagnósticos que hacemos. A esto se llama estudio cefalométrico. A esto. No se olviden que ya al principio hemos hablado de algunos puntos craniométricos o antropológicos importantes. Y dijimos que el punto principalmente inmóvil, jamás se va a mover, es el punto sella, que se encuentra a nivel de la parte inferior posterior de la silla turca en la base del cráneo. Nosotros como odontólogos es lo único que pudiéramos utilizar aquí en la parte de la radiografía del cráneo. Lo demás no lo utilizamos. En base a este punto sella, se trazan ciertas medidas, ciertos ángulos que determinarán si tu paciente es clase 1 esqueletal, clase 2 esqueletal o clase 3 esqueletal. Si es biprotrus, retroprotrus, todo nos va a determinar. Cada cosita tiene su medida. Y ustedes en ortodoncia ya comenzarán a conocer. Y si logran una especialidad, tal vez en ortodoncia, ahí dirán, este diente tiene 1 grado, 2 grados de inclinación. Este maxilar tiene tanto, yo tengo que llevarlo atrás. Todo eso nos va a servir a nosotros para el diagnóstico. Lógicamente que en nuestra materia yo no les pido este diagnóstico. Si va a haber un problema ortodóntico, necesitamos los modelos. Ya vamos a hablar en su momento respectivo. A esto se llama el análisis cefalométrico. A esto. Y existen muchos doctores que han dado el análisis cefalométrico. De Rickett, McNamara, varios, que nos dan diferentes ángulos y medidas para poder colocar en la posición adecuada los dientes en relación a la base del cráneo. Muchas veces estas medidas nos determinan que yo ortodónticamente no voy a poder solucionar el problema del paciente. Que la solución a este problema sería lo que hemos llamado hace rato, que hemos dicho, la cirugía ortognática. ¿Quién realiza la cirugía ortognática? Un cirujano maxilofacial capacitado en cirugía ortognática. Algunos de estos cirujanos maxilofaciales pueden ser muy buenos en tumores, en quistes, en fracturas de maxilares, reconstrucciones traumáticas de la cara, pero necesitan una buena formación para realizar una cirugía ortognática, ¿no? Eso el cuidado hay que tener. Muy bien. Entonces, ahí está los análisis que se hacen, que yo les había dicho, que se llaman cefalometrías. Y nosotros los ortodoncistas conocemos cada medida, pero ya es otra cosa eso. Muy bien, ¿cómo clasificamos nosotros las alteraciones del esqueleto? Igual, clase 1, clase 2 y clase 3. Pero ya no me baso yo en la llave de oclusión de Angle, sino me baso en el punto llamado sella. Este sería normal, es una posición normal de la oclusión, tanto superior como inferior, en relación a la base del cráneo. Entonces está normal, o a la silla turca, o al punto sella. Aquí existe una doble protrusión. Esto lo voy a determinar en mi diagnóstico cefalométrico. Se llama biprotrusión. Biprotrusión. Pero también hay pacientes que tienen doble retrusión. Todo esto puede estar hacia atrás. ¿Cómo mido? En base a este puntito. Entonces, no se olviden que las clasificaciones de la maloclusión esqueletal vienen en base al punto sello. Entonces, de todos modos,
se llaman clase 1, porque seguramente las llaves de oclusión están normal, pero los maxilares o están hacia adelante o están hacia atrás. Espero que me estén entendiendo. Clase 2, bueno, esto es lo mismo. Clase 2. La clase 2 es lo que hemos llamado hace rato. Mandíbula hacia atrás, maxilar superior hacia adelante. Eso lo conocemos. Aquí, por ejemplo, mandíbula inferior hacia atrás y maxilar en buena posición. Mandíbula inferior en buena posición, maxilar superior hacia adelante. Y este sería el peorcito, ¿no? Maxilar superior hacia adelante, mandíbula hacia atrás. Seguramente por aquí el dedo de la persona debe pasar como sin nada. En estos casos donde hay este tipo de alteración, el tratamiento es cirugía ortognática. Mucho no vas a poder hacer ortodónticamente. Por más que digas que existe el camuflaje, no lo va a poder hacer. Muy bien. Seguimos analizando los esqueletos de los dientes. Clase 3. ¿Qué dice la clase 3? Maxilar en buena posición, mandíbula protruida. B. Mandíbula superior, maxilar hacia atrás, mandíbula en buena posición. Y esto es lo peor. Maxilar retruido y mandíbula protruida. Entonces, gigante el asunto, ¿no? Difícil. Igual. Esa es la clasificación que manejamos para las alteraciones de la mala oclusión en esqueleto. En el esqueleto. Perdón. Muy bien. Entonces, diariamente tendremos pacientes de esta manera y los conocemos, están en todas partes, ¿no? Tal vez tengamos nosotros algún tipo de alteración. Clase 1, normalidad. Clase 2, mandíbula retrasada y también maxilar protruido. Y clase 3, mandíbula adelantada. Entonces, nosotros vamos a tener que diagnosticar estas alteraciones. Y determinar si yo puedo, de alguna manera, solucionar el problema del paciente. Entonces, ya sabemos lo que son las maloclusiones. Hasta aquí voy a tener que quedar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro, que puedo volver a explicar? Adelante, por favor. Preguntas y dudas. La próxima clase terminamos el tema y respondemos las preguntas. Muy bien, les voy a llamar lista, por favor. Les llamo lista. Atención a la lista. Moro Díaz. Mora. Mamani, Lina. Mamani, Lina. Bueno. Luján. López. López Mónica. Hueso. Doctor, disculpe, es el grupo B. Qué cosa más grave. Entonces, esto ya hemos avanzado con ustedes. A ver, a ver. No, creo que estamos bien. No me han dicho nada ustedes. Bueno, ya hemos avanzado entonces. Ya, atención a la lista, por favor. Medrano, grupo D, ¿no? Marca. Mamani Alfredo. El grupo B, doctor, B. B. B, sí, doctor. Van a disculpar, sí lo tenía aquí. Ahora sí, ahora sí. Van a disculpar. Saigua Marcelo. Sardán. Licencia Sardán pidió. Vilca. Presente, doctor. Usagaste. Vilca, presente, doctor. Bien. Uriona. Presente, Bien. doctor. Usagaste. Uriona.
Presente, doctor Uriano. Muy bien. Zubia. Presente, doctor. Salazar. Presente, doctor Salazar. Romero Maribel. Rojas. Presente, Rivera. doctor Rojas. Rivera, presente, doctor. Muy bien. Quispe Churdit. Ah, no, perdón. Ella no está ya con nosotros. Quispe Yanet. Presente, doctor. Padilla Orlando. Presente, doctor. Buenas tardes. Mosco. Mamani Beima. Presente, doctor. Loredo. Presente, Loredo, doctor. La Madrid. Muy bien. Presente, La La Madrid. Madrid. Presente. Muy bien. Iraola. Presente, doctor. Iraola. Irala. Iraola, presente, doctor. Presente, doctor Irala. Irala. Iraola igual presente. Presente, doctor. Iraola también está presente. Gracias, doctor. Iglesias. No viene Iglesias. Uarita. Presente, doctor. Gareca. Domínguez. Presente, Delgadillo. Domínguez, doctor. Copa. Choque Armando. Chará. Céspedes Mariana. Presente, doctor. Avendaño. Presente. Arequipa. Presente, doctor Arequipa.